Hola a todos y a todas quienes están asistiendo a este video, que forma parte de una serie de talleres asincrónicos. Espero que sea de su interés. Mi nombre es Carolina Pacet, formo parte de la Fundación Argentina 1.5 y en esta oportunidad voy a presentarles el caso de México. Para acercarnos a tratar de entender por dónde tiene que pasar, por dónde pasa la transición energética en este país, primero hay que ubicar el peso del sector energético mexicano. Este concentra alrededor del 60% de las emisiones nacionales, según el Inventario Nacional de Emisiones de México, y dentro de este sector, el transporte es el subsector más pesado, con un 23% de las emisiones, seguido por la generación eléctrica, con un 19%, y la industria, con un 18%. Este perfil es clave porque es de alguna manera el que estructura toda la contribución determinada a nivel nacional o NDC que veremos a continuación. Pasando a la siguiente slide. Sobre ese perfil se construye la tercera NDC que México presentó en el año 2025. En ella el país se compromete a una reducción neta de las emisiones de entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente para el 2035 de manera incondicional, es decir, con recursos propios del país, y de entre 332 y 363 millones de toneladas de forma condicional, es decir, sujeto a financiamiento internacional, a transferencia de tecnología y a fortalecimiento de capacidades. Es importante notar que este compromiso descansa en parte en la capacidad de México de mantener y de aumentar la captura de carbono en sus sumideros naturales, estimada en al menos 200 millones de toneladas para el 2030. Y para un camino intermedio, la meta al año 2030 implica una reducción del 35% respecto del escenario tendencial, lo que equivale a un techo de 644 millones de toneladas de emisiones brutas para ese año. Esta medida está además reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, lo cual le da un anclaje también de política pública. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, mencionar también que la NDC de México menciona explícitamente a la transición energética justa dentro de una de sus medidas transversales, que es la gobernanza intersectorial e interinstitucional. Y esto es interesante porque es el punto en donde el documento intenta integrar género, derechos humanos e interseccionalidad dentro de las políticas de mitigación, articulando esfuerzos desde el nivel nacional hasta el nivel local y promoviendo de alguna manera esquemas de gobernanza comunitaria y participativa. Ahora bien, y esto lo vamos a retomar más adelante en el video, la mención podríamos decir que es programática. El desafío real está en ver si esto puede traducirse efectivamente en medidas concretas. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, ahora hablaremos brevemente de otro documento clave, como es el Informe Bienal de Transparencia, o BTR, que México presentó en el año 2024. Este documento, esta herramienta nos permite ver qué tanto se cumplió de los compromisos anteriores declarados por México, que serían los de la NDC o Contribución Determinada a Nivel Nacional 2.0. Esa NDC establecía una reducción incondicional del 30% para el año 2030, con posibilidad de subir a un 35 o a un 40% con apoyo internacional. El BTR reportó que a mayo del año 2024 las acciones del Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 alcanzaban un 58,7% de cumplimiento y que el progreso hacia la reducción de gases de efecto invernadero era incluso superior a lo esperado. Pero, y este pero es importante, el propio informe, el propio BTR, reconoció que se necesita un aumento drástico de los esfuerzos para llegar efectivamente a las emisiones netas cero. Y aunque la transición justa aparece mencionada al menos 3 veces
en el BTR, ninguna de estas menciones se traduce en medidas concretas, en medidas específicas. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva y a continuación mencionar un poco sobre cómo continuó este trabajo. Frente a este diagnóstico que se realizó en una primera instancia, el siguiente paso del análisis fue identificar quiénes son los actores que pueden impulsar, que pueden condicionar o bien que pueden limitar esta transición. Es por eso que en el trabajo del mapeo de actores partimos de un universo de 80 actores, entre los cuales había actores del gobierno nacional, del poder legislativo, de gobiernos subnacionales, universidades, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Y de ahí, de ese universo de 80 actores, priorizamos 38. 6 del gobierno nacional, 2 del legislativo, 5 gobiernos subnacionales, 5 cámaras privadas, 5 empresas privadas y multinacionales, 10 organizaciones no gubernamentales, una universidad y 4 alianzas y observatorios de México. A partir de este mapeo, organizamos a estos actores en 3 categorías. Una categoría que corresponde a aliados críticos, una segunda categoría que corresponde a retardadores influyentes y una tercera y última categoría de socios vulnerables. Ahora, a continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a referirnos un poco más a estas categorías. Los aliados críticos son actores que combinan capacidad institucional, influencia estratégica y un grado significativo de alineación con el Acuerdo de París. Por su parte, por otro lado, los retardadores influyentes son actores con enorme capacidad institucional y estructural, pero sus posiciones priorizan la soberanía energética, la seguridad del suministro, la estabilidad económica, la continuidad de los combustibles fósiles. Podríamos decir que acá se encuentra el corazón de la tensión. Y la tercera y última categoría, que corresponde a socios vulnerables, son actores de influencia limitada y que muchas veces tienen una posición poco definida frente a la transición energética. Ahora sí, podríamos decir que todo este mapeo cobra sentido cuando lo ponemos sobre la mesa del contexto político actual mexicano. Por un lado, hay un impulso real que puede visualizarse, aumento de energías renovables, hay fortalecimiento de la red eléctrica, cumplimiento formal de la NDC, hay un discurso de justicia energética, también se busca la reducción de la pobreza energética. Hay algunas señales también, como por ejemplo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, presentó su plan 100 pasos para la transformación. También preside la Comisión Interministerial de Cambio Climático, tiene trayectoria como autora del IPCC. Pero bueno, por otro lado, también hay tensiones estructurales muy claras, como ser el fortalecimiento de Pemex y de la CFE como pilares de la política energética mexicana. Hay un discurso fuerte aún de soberanía energética, de la utilización del gas como combustible de transición y también un arduo debate abierto actualmente sobre el fracking en el país. En síntesis, podríamos decir, ¿no?, que si bien hay compromiso político formal con la NDC, la implementación está fuertemente condicionada por un control estatal centralizado y por la prioridad de la soberanía energética por sobre la descarbonización más acelerada. Finalmente, llegando al final de este video, quisiera cerrar con algunas reflexiones, podríamos hacer muchas otras, pero me quedo con 3. En primer lugar, el desafío de México no es solamente tecnológico ni solamente financiero, es un desafío político e institucional. México tiene en términos técnicos los recursos, tiene el potencial, por ejemplo, solar y eólico para acelerar la transición, pero falta y debe ir acompañado de una arquitectura institucional y de una voluntad política
que secunde, que acompañe ese potencial. En segundo lugar, hay una débil articulación entre las agendas de energía y la agenda de adaptación climática y la agenda de seguridad. Vimos esto de forma muy consistente a través de todo el mapeo, incluso aquellos actores más comprometidos con la transición, con la mitigación, aún ellos integran muy poco también la dimensión de adaptación y de riesgo climático en la planificación. Y en tercer lugar, México busca aumentar la participación de energías limpias, pero sin abandonar una estructura energética todavía fuertemente vinculada a los hidrocarburos, fuertemente anclada en hidrocarburos. Esta es, en definitiva, la tensión estructural del caso mexicano. Con esto termino la presentación del caso. Espero que haya sido de utilidad. También les invitamos a continuar viendo los otros videos que forman parte de este taller asincrónico y también les invitamos a leer el informe completo que se encuentra alojado en la página web de nuestra fundación. Muchas gracias.